Bienvenidos a esta nueva clase en el módulo 3, donde vamos a ver diferentes presiones o diferentes magnitudes que consideramos en la práctica clínica habitual y en estudios de investigación y estudios complementarios para caracterizar a los pacientes. Como podemos ver en este primer slide, el sistema cardiovascular es un sistema muy complejo. Aquí vemos un dibujo del sistema cardiovascular desnudo, por decirlo así, en el cual ya podemos comprender a la vista que hay diferentes segmentos en los que podemos tomar diferentes magnitudes de la misma medición, de la presión arterial o de la resistencia periférica, por ejemplo. Si me acompañan, vamos a ver varios conceptos aquí en la pizarra que quizá puedan ser básicos para muchos de ustedes, pero que vale la pena remarcarlos porque a partir de eso podemos hacer una discusión que esté centrada en conceptos comunes y que no tengamos, que no asumamos que conocemos un concepto y no podemos discutir al respecto. Lo primero es, ¿qué es lo que estamos hablando cuando decimos diferentes presiones? Estamos hablando de diferentes presiones arteriales. Vale la pena remarcar cómo tomamos la presión arterial habitualmente en consultorio, con el paciente sentado, con los pies apoyados, la espalda o el dorso apoyado, el brazo relajado, con el manguito en el brazo a la altura del corazón, apoyado sobre la mesa. Nosotros remarcamos que es preferible apoyar la palma sobre la mesa de forma de no accionar y contraer el bíceps ni los músculos supracondíleos. Entonces, de esta forma, y así debemos enseñar a los pacientes a la medición ambulatoria de la presión arterial, tomamos varias mediciones hasta que no tenemos diferencia entre ellas. Por lo menos dos. Idealmente hacemos el promedio de la segunda y la tercera si no hay más de 5 milímetros de mercurio en la presencia de consultorio. Por supuesto que esto es una técnica que requiere fundamentalmente tiempo de dedicación, que requiere un entrenamiento previo de discurso para el paciente y que al menos nos va a tomar algunos 8 minutos para hacer bien el proceso en el consultorio. Podrán decir, no tenemos 8 minutos para todos los pacientes, es comprensible, pero esta es la verdadera medición de la presión arterial o la medición correcta que estimulan a hacer las sociedades y con los cuales se han probado los distintos efectos de los tratamientos sobre la hipertensión arterial a lo largo de los últimos 70, 80 años. Entonces, cuando hablamos de presión arterial braquial, hablamos de la presión arterial periférica y es la presión en el brazo del paciente. Vamos a dibujar un homúnculo, no piensen que soy un especialista en esto. Si tenemos la cabeza, el tronco y los brazos, después las piernas, tenemos el corazón y tenemos las grandes arterias, y de estas grandes arterias sale la arteria subclavia, la arteria braquial y posteriormente las arterias del antebrazo. Cuando tomamos la presión arterial braquial, estamos tomando la presión a la altura del brazo, por encima del pliegue del codo, y desde el punto de vista de distancia del corazón realmente es periférica. Cuando hablamos de la presión arterial central, estamos hablando de la presión que podemos medir o inferir o calcular en las grandes arterias, a la salida del corazón en la raíz aórtica o en la porción torácica de la aorta o directamente en la arteria carótida. La arteria carótida es una expresión muy fiel de la presión arterial central y de hecho en los talleres vamos a ver cómo podemos medir directamente la presión y todas las magnitudes que estamos hablando ahora directamente en la carótida. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Obviamente son diferentes y fisiológicamente la presión arterial central es menor que la presión arterial periférica. ¿Por qué? Porque se da un mecanismo de amplificación de la onda de presión en el cual hay una amortiguación mayor en las arterias centrales y una amortiguación menor en las arterias periféricas. Entonces, esta diferencia de magnitud en la amplitud de la onda es lo que nosotros llamamos amplificación. Y esto es un mecanismo, ya lo hemos visto en términos biomecánicos, que tiene que ver con la amortiguación distinta que tiene el sistema vascular en sus distintos segmentos. Hay componentes mucho más elásticos puros en las arterias centrales y componentes más viscosos en las arterias periféricas y tiene que ver también el calibre de la arteria en la cual estamos midiendo, porque todas estas magnitudes son dependientes del diámetro de la arteria.
Siempre el diámetro está involucrado en la magnitud que estamos tomando. Puede pasar, y ya lo vamos a ver en términos patológicos, que esta relación de amplificación tienda a invertirse, y ahí estamos hablando de una rigidez de las arterias centrales en la cual la magnitud se asemeja o incluso en algunas mediciones puede superar a las arterias periféricas. Entonces tenemos presión arterial braquial, presión arterial central. Una cuestión muy importante es que cuando tomamos la presión arterial en el consultorio, esta presión arterial braquial, habitualmente lo hacemos en un solo brazo. Y la realidad es que tenemos que definir, al menos en la primera consulta, cuál es el brazo dominante. El brazo dominante se refiere a el brazo en la cual la presión es mayor. Generalmente, el brazo derecho tiene una presión arterial mayor que el brazo izquierdo. Esto probablemente se deba a una cuestión anatómica en la mayoría de los pacientes, básicamente por transmisión de la presión central, ya que la arteria subclavia derecha nace antes que la subclavia izquierda. Hay algunos otros componentes, pero esta es una de las razones. Entonces, habitualmente tenemos que definir cuál es el brazo dominante para poder hacer el seguimiento de las intervenciones de manejo de la hipertensión sobre el brazo que es más representativo del problema. Al mismo tiempo debemos, sin lugar a dudas, sobre todo en los pacientes jóvenes, tenemos que medir de la misma forma la presión en alguno de los tobillos. Y esto es indistinto por la distribución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si tenemos una presión arterial que es menor que la presión braquial, ya podemos estar en sospecha de una causa de hipertensión secundaria, que es la coartación de aorta, una alteración en cual se estrecha la aorta descendente y puede generar aumento de la presión en los brazos, pero disminución de la presión espláncnica y en las piernas. Por supuesto que puede haber otras causas de obstrucción que justifiquen esto. Pero digamos que la presión en ambos brazos y la presión en el tobillo son indicaciones de buena praxis clínica en la primera consulta de evaluación del paciente hipertenso. Bien, ahora, esto es lo que hacemos en la consulta cotidiana, pero también tenemos otros elementos, otras magnitudes que podemos considerar. Hemos hablado ya anteriormente en las clases que medimos la presión arterial sistólica, o sea, la presión que ejerce sobre la pared de la arteria la onda del latido cardíaco, y la presión arterial diastólica, que es la presión en reposo del sistema. O sea, tenemos una presión basal, que corresponde a la presión diastólica, y una presión pico, que corresponde a la presión sistólica. La diferencia entre ambas se llama presión de pulso o presión diferencial, y es una expresión clara, esta presión de pulso, de la rigidez del sistema. La presión diastólica es una presión, como es la presión de reposo del sistema, como es la presión estática del sistema, en general es bastante constante en todo el sistema cardiovascular. Y es la presión sistólica, y arrastrando de esa forma la presión de pulso, la que va cambiando por ese fenómeno de amplificación a lo largo del árbol vascular. Entonces tenemos la presión arterial diastólica, la presión arterial la sistólica y la diastólica, y la presión de pulso braquial, por supuesto, y la presión de pulso central, que es expresión, la presión de pulso central, del golpe que le llega a los órganos nobles. Esto es lo que consideramos en el consultorio. Y generalmente manejamos magnitudes en términos de criterios de puntos de corte. Entonces, de esa forma, podemos hablar de una presión arterial normal, que en el consenso, por ejemplo, de las sociedades de Argentina, consideramos la presión arterial normal menor de 130 milímetros de mercurio de presión sistólica y menor de 85 milímetros de mercurio de presión diastólica. Esto es normal. Hablamos de presión arterial elevada o limítrofe cuando es mayor de este punto de corte, y cuando mayor o igual, y es hipertensión arterial en consultorio, por lo menos para nuestras sociedades latinoamericanas y las locales de los países de Latinoamérica y también de Europa, cuando es mayor o igual de 140-90 milímetros de mercurio
en tomas repetidas con semanas de separación en la consulta. Entonces, esto define la hipertensión arterial en consultorio. ¿Qué otras herramientas, otras magnitudes podemos considerar a la hora de evaluar clínicamente al paciente? Podemos considerar las mediciones ambulatorias. Y tenemos una versión simplificada de la medición ambulatoria, que es lo que llamamos el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que va a haber clases al respecto, y que tiene puntos de corte de 135-85 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 134-84, una de las dos, o las dos por debajo de 135-85 implica que el paciente tiene buen control de la presión arterial ambulatorio con la estrategia que estamos implementando, y si alguna de las dos está igual o mayor de 135-85, deberemos considerar modificar el tratamiento o la aproximación al manejo del paciente. Este es el mismo punto de corte para lo que llamamos también el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en términos de diurno, que es el punto de corte del promedio de las presiones tomadas durante el día, que habitualmente es cada 15 minutos en forma automática con un dispositivo automatizado. Entonces, el promedio diurno que define hipertensión es tanto para el monitoreo domiciliario de la presión arterial como para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial 135-85 o más. Y también hay un punto de corte nocturno que es mucho menor porque implica que, los cambios hormonales, los cambios de reposo y lo que llamamos el dipping o el descenso nocturno de la presión arterial tiene que bajar a menos de 120-70 milímetros de mercurio. Vamos a corregir el 7. Entonces, diurno y nocturno son dos puntos de corte distintos para definir si un paciente está hipertenso o no. Cualquiera de estos puntos de corte en el mapa, como decimos, o presurometría de 24 horas, que esté montado sobre este punto de corte o sea mayor, define el diagnóstico de hipertensión arterial. Por supuesto que todas estas técnicas, así como en el consultorio, son variables y siempre que sea posible conviene repetir la medición. Esto finalmente, el mapa, el punto de corte global de 24 horas es 130-80 con el mismo criterio. Si está 130-80 o más en 24 horas, el paciente se define como hipertenso. ¿Qué más podemos sacarle de información al mapa fundamentalmente? No he descrito la técnica del monitoreo domiciliario de la presión arterial porque va a haber un desarrollo de eso, pero básicamente son entre 5 y 7 días de mediciones, 2 registros al desayuno o antes del desayuno o antes de tomar la medicación y 2 registros a la noche, o sea que tenemos un promedio de 4 por día durante la cantidad de días que dure el registro. En algunas técnicas se recomienda el primer día descartarlo por fenómeno de guardapolvo blanco, que ahora vamos a ver qué es, y se hace el promedio tomando ese punto de corte otra vez de 135-85 milímetros de mercurio. Esto no quiero detenerme más aquí porque lo vamos a ver en los talleres y va a haber también clases al respecto específicamente. ¿Qué es lo que podemos ver en la presurometría de 24 horas? Básicamente tenemos un periodo diurno cuando el paciente se coloca el presurómetro de 24 horas en el brazo, se calibra y tenemos un comienzo de registros de la presión arterial. Tenemos un periodo nocturno con esos puntos de corte que hablamos y tenemos un periodo, otra vez, un periodo diurno cuando el paciente se despierta y devuelve el aparato. Básicamente esto puede comenzarse a la mañana temprano, puede comenzarse a media hora, a mediados de la tarde o al mediodía y se devuelve a las 24 horas. Eso define este patrón Dipper o este patrón de descenso nocturno normal. Si cae menos de un 10% se denomina non-Dipper, si cae más de un 20% se denomina hiperdipper y si por el contrario, por patologías importantes, el periodo nocturno es mayor que el periodo diurno, se denomina Dipper inverso o riser, que en inglés significa ascendente. En estos términos,
Este patrón Reiser es muy importante también considerarlo en las primeras horas del despertar. Y aquí hay mucha investigación, sobre todo de los autores japoneses, porque se ha descubierto o se ha visto a lo largo de la historia que los pacientes que tienen este comportamiento grosero, de aumento grosero del promedio de los primeros registros de la mañana respecto de los registros más bajos durante el periodo nocturno, que son los que más enfermedad o daño organoblanco cerebrovascular y renovascular poseen. Entonces es un patrón que si lo descubrimos, si lo vemos graficado, deberemos actuar para poder morigerarlo y disminuir ese impacto matinal que puede dañar más rápidamente a nuestros pacientes. En fin, creo que hemos recorrido una serie de magnitudes que son las que tomamos en cuenta habitualmente. Me quedó un concepto que podemos, una vez que tenemos controlado todas las variables ambulatorias y la de consultorio, que es este patrón de bata blanca o guardapolvo blanco o presión reactiva. ¿Cuándo es esto? Cuando en la consulta o en el office la presión está mayor que la que está ambulatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente está con cifra de hipertensión arterial en la consulta, pero cuando hacemos un control ambulatorio, la presión está baja o normal. ¿Esto qué quiere decir? Que es un patrón reactivo por cuestiones que son básicamente de descarga adrenérgica, cuestiones que tienen que ver con algunos patrones emocionales, pero fundamentalmente con las partes más arcaicas del cerebro, nuestra parte animal, por decirlo así, que reacciona independientemente de nuestra voluntad en la consulta. ¿Cuántos son estos pacientes? Entre el 15 y el 20% de los pacientes, tanto normotensos como hipertensos tratados, pueden tener este condicionamiento, y solamente lo vamos a descubrir si logramos que el paciente controle ambulatoriamente su presión arterial en su domicilio o con este tipo de dispositivos de 24 horas. Entonces, hemos recorrido finalmente muchas magnitudes que tenemos en cuenta para la toma de decisiones en la práctica clínica y que todas son importantes, porque si logramos controlar todas estas variables, el paciente va a tener el máximo del beneficio de nuestra estrategia de manejo y terapéutica. Finalmente, en esta última diapositiva, quiero compartir estos últimos mensajes. Entonces, las 3 llaves del conocimiento que quiero compartir con ustedes es que hay que tener en cuenta que la presión arterial nace como una presión arterial central y se va amplificando hacia la periferia. Este concepto de amplificación tiene mucha relación con el concepto de rigidez arterial, y en algunos casos podemos ver la equiparación o la inversión de esta relación, que tiene que ver con el envejecimiento acelerado, del cual también hemos compartido conceptos y veremos más adelante con la doctora Kotler y otros disertantes. Primero, en el consultorio tenemos la presión de pulso como expresión clínica cotidiana de la rigidez arterial. Una presión de pulso de más de 55 milímetros de mercurio ya es expresión de envejecimiento vascular precoz y de aumento del riesgo de lesiones cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Y finalmente, el último concepto que quiero compartir con ustedes es que esta presión arterial de alerta o esta presión reactiva o esta hipertensión de bata blanca no es inocente. Como hemos dicho anteriormente en el debate con la doctora Kotler, no es hipertenso el que quiere, sino el que puede. Y justamente estos pacientes que tienen este fenómeno reactivo es porque no están funcionando adecuadamente todos los mecanismos que tienen que funcionar para que la presión esté en valores normales. Y se ha visto ya que esta situación clínica se asocia con mayor riesgo de lesiones cardiovasculares y mayor riesgo cardiovascular a largo plazo. Muchas gracias.